Hola, hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta área de física, ¿cierto? Con una introducción a la metrología. O sea, la metrología no es parte de la física, sino que es una disciplina paralela a la ciencia física, a la ciencia exacta y a la ingeniería, pues, pero no es parte como propiamente tal de la física, la metrología, ¿ya? ¿Y por qué es relevante estudiar la metodología? Porque va a tener relación con diversas áreas, desde la industria, el área más académica, ¿cierto? En cualquier investigación biológica, ingenieril, incluso geografía, si interesa aquello, va a tener que aplicar la metrología, ¿sí? Porque tiene que ver con cómo nosotros medimos las cosas. Por eso es tan relevante que estudiemos, por lo menos saber nociones básicas de la metrología y cómo se relaciona con la estadística. ¿Ya? Y por supuesto con la teoría de errores también, con la ingeniería, con las ciencias de la salud, con la física, ¿ya? Entonces aquí le hice un pequeño resumen. Esto está basado en el libro de Escamilla y un texto de la Universidad de Santa María, ¿ya? Dice que la metrología es la ciencia que estudia cómo medimos las cosas, ¿sí? Dice, no se trata solo de usar una regla o balanza, sino de entender cómo se definen las medidas, ¿ya? Entonces, fíjense cómo parte acá la definición. La metrología, entonces, es la ciencia que estudia cómo medimos las cosas. Habla del concepto de medir, ¿cierto? Uno, después en matemática, va a ver que hay una área completa que se llama teoría de la medida, donde uno asigna un número a un conjunto, ¿ya? O a su conjunto de ese conjunto. Eso es teoría de la medida, es parte de la matemática, ¿ya? Y dice acá, entonces, no se trata solo de usar una regla o una balanza, sino de entender cómo se definen las medidas, cómo se realizan correctamente y cómo aseguramos de que los resultados sean confiables, ¿cierto? Cuando medimos la presión arterial, por ejemplo, queremos que ese resultado sea confiable, porque si nosotros nos equivocamos, podemos llegar a diagnósticos equivocados, ¿cierto? Decir que una persona es hipertensa cuando realmente no es. Entonces tenemos que eh, asegurarnos de que los resultados sean confiables. Dice, medir significa entonces comparar algo con una referencia conocida. Esta parte es súper importante porque es prácticamente la definición de medir. Medir significa entonces comparar. Siempre comparamos con algo. Dice que comparamos con algo con una referencia conocida. Y ahí aparecen los patrones de medición. Dice, por ejemplo, cuando medimos la longitud de una mesa, la comparamos con el metro. Cuando medimos la masa de un objeto, la comparamos con el kilogramo. Dice, toda medición debe expresarse con un número y una unidad. Por ejemplo, 5 metros, 2 kilogramos, 10 segundos. Ahí está hablando más que nada de las magnitudes que se llaman de tipo escalar, porque es un número más una unidad de medida, ¿cierto? Por ejemplo, temperatura igual, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, 10 grados Celsius. ¿Ven? Cosas más cercanas a lo que uno maneja. Uno de repente ve estos relojes inteligentes y te arroja la temperatura en grados Celsius, ¿cierto? Eh, o no sé, el tiempo te lo da en minutos, horas, etc. ¿Ya? Dice, la metodología entonces es importante porque permite que las mediciones sean iguales en todo el mundo. Gracias a esto, los científicos pueden repetir experimentos en distintos países, las industrias pueden fabricar piezas que encajen perfectamente y el comercio puede ser justo. ¿Ya? Se dan cuenta que tiene impacto en el área empresarial, en la industria y también en la ciencia. ¿Sí? Los científicos están hablando de cómo esto se relaciona con la ciencia en general y con la producción, ¿cierto? Cómo nosotros podemos fabricar algunas herramientas de manera estándar o piezas para vehículos, ¿cierto? Cuando uno compra un repuesto para un vehículo, uno quiere que calce exacto, ¿o no? O por ejemplo, un repuesto para el celular. Uno puede comprar una batería y cambiarla y, mira, cabe justo. A pesar que es a veces bien chiquitito donde van los pines, cabe justo. ¿Por qué cabe justo? Porque cómo se produjo tiene un ajuste, una calibración muy exacta, ¿cierto? Muy precisa también. ¿Ya? Y eso es súper importante que hayan instituciones que puedan normalizar todo esto, ¿ya? Que lo vamos a ver un poco más adelante, estas instituciones que eh, crean estándares internacionales, tanto para mediciones como otras cosas. ¿Ya? Entonces, hablemos un poquito de las magnitudes y unidades. Dice aquí una magnitud es toda propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una unidad. Ya, eso hay que reflexionar un poco. ¿Qué se refiere, ¿A qué se refiere con una magnitud? Dice que es una propiedad
de algo, que puede ser un cuerpo, un fenómeno, una sustancia, un sistema, que puede expresarse cuantitativamente. Cuando habla de cuantitativamente se refiere a una cantidad, ¿cierto? Esto es una cantidad. Y si hay una cantidad, se refiere a algo que es numérico, un número, mediante un número y una unidad, lo que dijimos arriba, ¿cierto? Por ejemplo, 4 metros. ¿Ven? Eso ya es algo cuantitativo. Entonces vamos a tener dos tipos de magnitudes. Magnitudes de tipos fundamentales y derivadas. ¿Cuáles son las fundamentales? Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia o intensidad luminosa, ¿ya? Pero aquí hay que pensar cómo lo define el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Entonces la longitud dice acá que va a estar en metros, la masa va a estar en kilogramos, ¿ven? El tiempo en segundos, la corriente en amperes, la temperatura ahí tiene que estar en Kelvin, en la escala absoluta, la cantidad de sustancia en mol, se usa mucho en química, y la intensidad luminosa en candela. Ya, eso es un poco usual que uno se encuentre con esa unidad de medida de candela, pero los principales aquí son los tres primeros, ¿eh? Metros, kilogramos, segundos, son los que más se usan. Después ya amperes y Kelvin hay que ser como más específico en termodinámica o en ingeniería eléctrica, electrónica, que uno empieza a ocupar el ampere, ¿ya? Pero como a nivel más social, se puede decir, lo que uno más utiliza es metro, kilogramo, segundo y los derivados de eso, ¿sí? Y aquí tenemos las magnitudes derivadas, que, sí, que vienen a ser combinaciones de las anteriores, ya sea con potencia, multiplicaciones o división, ¿sí? Entonces, si yo multiplico las unidades anteriores, o las divido, o hago divisiones o multiplicaciones de las potencias, voy a obtener derivadas. Por ejemplo, si hablo de velocidad, eso va a ser, por ejemplo, como se muestra aquí, distancia partida por tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, cuando yo hablo de 40 kilómetros por hora, ¿ven? Ahí tengo una unidad derivada. ¿Por qué? Porque arriba tengo kilogramos, perdón, kilómetros, ¿cierto? Kilómetros y abajo tengo hora, ¿sí? La hora se puede expresar en segundos también, pero al final un segundo es una cierta parte de la hora. Yo puedo decir que una hora son 3.600 segundos, ¿cierto? Entonces, esa hora se puede pasar a segundos, ¿ya? Y el kilómetro al final van a ser 1.000 metros, ¿ya? Entonces, las derivadas son combinaciones de las anteriores, ya sea por división, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de Newton, un Newton, una N mayúscula, viene siendo un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿ven? Entonces tengo kilogramos, que es parte de masa, esto corresponde a la masa, metro, que es longitud, y segundo al cuadrado, que vendría siendo tiempo al cuadrado, ¿ven? Entonces, esa sería la unidad de fuerza, fuerza Newton. La que más se usa. Hay otras que son antiguas que ya no corren mucho, ¿ya? Pero esa es la que se está usando ahora en Newton, ¿ya? Y es importante entonces estar como de acuerdo con lo que piensa el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? A pesar que hay otros sistemas para medir que rigen en otros países y hay que conocerlo igual. Por ejemplo, voy un poquito al final aquí, pues les muestro de arriba, cómo, cómo se ve en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las unidades de distintos sistemas internacionales. Aquí les puse un cuadrito donde aparece lo que uno usa acá en Chile: grados Celsius, metro y la conversión que hay entre esas unidades, ¿ven? De kilogramo a tonelada, de gramo a kilogramo, de metro a kilómetro, de milímetro a metro, ¿cierto? Y aquí está eh, una barra que dice que llega hasta, o sea, una línea que llega hasta 1.000, ¿cierto? Que es hasta arriba de la barra, ¿cierto? Y el Celsius dice que va de 0 a 100, que es la escala centígrada que está en función del agua. En cambio, ¿qué usan en Estados Unidos? Esto que está acá, ¿ven? Pulgadas a pie, pies a yarda, yarda a milla, ¿ven? Después, esto tiene que ser onza, parece que dice, no alcanzo a leer. A, a libra, ¿ven? Y también la fecha la escriben distinto. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, tratamos de escribir día, mes, año. Allá se escribe mes, día, año. Eso cuesta acostumbrarse. Y Fahrenheit en vez de Celsius. Cada uno puede hacer una conversión de una a otra. Entonces, esa conversión igual hay que saberla, porque de repente uno compra máquinas que llegan con estas unidades, ¿sí? O derivadas de. ¿Sí? Pero el sistema internacional
tiene que ver más con lo que nosotros usamos, ¿no? Nosotros nos relacionamos más con el sistema internacional. No ocupamos el Kelvin para medir temperatura, ocupamos Celsius, ¿ya? El Kelvin es como ya en el área más científica o ingenieril, ¿ya? Pero para la vida cotidiana, más que nada ocupamos Celsius, que se relaciona directamente con los Kelvin, porque hay que sumar o restar nomás. En cambio, Fahrenheit no. Fahrenheit hay que ocupar algunos factores para convertir, porque acá parte en 32, termina en 212 y hay un tamaño de 180. En cambio, de aquí a 0 hasta 100, estos grados son de otro tamaño, se puede decir. ¿Ya? Y volvamos arriba. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? A veces agregó al final porque estamos viendo entonces un poco metodología. Acá hay dos fórmulas entonces que tienen que ver con la física. Una es de la rapidez, distancia partido por tiempo, que me permite generar unidades como kilómetros por hora o metros por segundo. Y una fórmula que vamos a ver en física, en la parte de Newton, ley de Newton, la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y por eso aparece esta unidad del Newton, que es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Ahora, ustedes en el Wolfram lo que pueden hacer es ir practicando. Acá coloquen Natural Language, ¿no? Aquí, y pueden, por ejemplo, poner un Newton, con palabras, ¿no? Así, y ver qué hace el programa. Entonces te va a enseñar. ¿Sí? Está diciendo que un Newton se puede convertir a millinewton, a dinas, ¿ya? Las dinas no se ocupan mucho, ¿no? Porque dice ahí Unit Officially Deprecated, ¿cierto? Ya no se usa mucho los dinas, ¿ya? Libra fuerza, ¿ven? Aquí también te lo convierte a kilogramos fuerza y a libra fuerza. Ahí está hablando de peso, ¿cierto? ¿Ven? Y acá me da el análisis dimensional. El análisis dimensional es súper importante porque tiene que ver con cómo yo construyo la fórmula. ¿Sí? Dice que es masa por longitud por tiempo a la -2. ¿Cierto? Porque como está dividido por segundo cuadrado, el tiempo está a la -2. Entonces uno puede ver la consistencia de la fórmula, ¿sí? Y comparado con otro. Entonces ahí pueden ir preguntando a Wolfram, por ejemplo, si ustedes colocan lo que les decía, kilogramos por metro dividido por segundo al cuadrado, ese tienes que, con el teclado tienes que ver cómo forman ese gorrito, ¿no? Del segundo al cuadrado, ¿cierto? Ahora, si lo ponen así, igual funciona, pero es mejor colocar el símbolo. Y te lo va a convertir a Newton. ¿Ven? Ahí dice un Newton, en kilogramo metro partido por segundo cuadrado, ¿ven? Por segundo square es al cuadrado. ¿Ven? Y ahí lo convirtió inmediatamente en Newton. ¿Ven? Y a Dinas, por supuesto. Y así con otras unidades de medida. Por ejemplo, pueden colocar acá el que pusimos, 40 kilómetros por hora, lo convierte inmediatamente a, por ejemplo, millas por hora. 24,85 millas por hora, te lo convierte a nudos, a metros por segundo, 11,11 metros por segundo. Eso tenemos que aprender a hacerlo bien la próxima clase, ¿no? Cómo se hace para ir de kilómetros por hora a metros por segundo. Y volver. Yo puedo colocar aquí 11,11 metros por segundo y que te lo convierta a kilómetros por hora. Entonces, cuando le decimos que lo convierta a, le ponemos to en inglés, ¿cierto? Ahora también lo pueden usar en español acá, pero a mí no me gusta mucho aquí porque a veces se equivoca, entonces preferir usarlo en inglés. Y ahí te lo convirtió, ¿viste? 39,996 kilómetros por hora, porque está cortado cuando lo hacemos al revés, te lo aproximo. Así que bueno, tienen que manejarse con los programas para ir revisando. Hay estos conversores en internet, en todo caso, para celular también, pero yo recomiendo que esto uno lo vaya practicando, revisando con un software, ¿cierto? Para estar más seguro. Ahora, acá ya nos metemos con la naturaleza de la medición. Nuevamente me dice que medir es comparar una magnitud con un patrón previamente establecido. Ese patrón, si ustedes revisan la historia, han ido cambiando, ¿cierto? Se han convertido en cosas más precisas, que no cambian. O sea, porque si yo definía, por ejemplo, en el pasado un pie, ese pie a lo mejor era de un emperador, de algún rey, y ese era el patrón. Pero lo que pasa es que eso puede cambiar, pues el tipo envejece y va a cambiar el pie, porque es chica, se agranda, qué sé yo, o si es la oreja o la nariz. Por eso habla de pulgada, de pulgar, tiene que ver con el pulgar, de pie, de un codo. Entonces, son unidades
no son muy buenos. Dice acá entonces, todo proceso de medición que involucra un mensurando, magnitud a medir. O sea, está hablando del objeto, del elemento, y yo quiero medir. Por ejemplo, puedo medir este lápiz, o qué largo tiene, o el diámetro, con algún instrumento. Y también tengo que tener un instrumento de medición. ¿Ya? Y los instrumentos de medición cada vez son más precisos. Los que se han creado pueden medir con muchas decimales eh, lo que tú quieras, longitud, rapidez, tiempo. Un patrón de referencia dice acá, que va a ser algo arbitrario que se escoge, y respecto a ese yo voy a medir. Y por supuesto, un agente, un observador, que generalmente es una persona, pero también puede ser algún robot, algún aparato con inteligencia artificial que te mida, ¿cierto? Puedo tener un robot que también mida, una cámara programada, ¿cierto? Que te mida una longitud u otra cosa, ¿cierto? Sin intervención humana. Pero tiene que haber entonces un agente que te va a medir. Puede ser desde el punto de vista físico, toda medición está afectada por la incertidumbre. Acá esto es importante. Incertidumbre se refiere a cosas que yo no puedo controlar o tiene que ver con la teoría de error. Yo mandé ahí un texto de la teoría de error. Entonces dice que no existen mediciones exactas, solo mediciones con distintos grados de precisión. Y tenemos que hacer la distinción entre precisión y exactitud, ¿ya? Que no es lo mismo. Entonces acá nos metemos ya un poco con los errores. Dice, el error de medición es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, idealmente desconocido. Tú no sabes realmente cuánto mide. Entonces, pero hay un cierto tamaño que vamos a decir que eso podría ser conocido hasta cierto punto. ¿Ya? Porque al final si uno se mete a nivel microscópico siempre va a cambiar, ¿o no? A nivel atómico. Pero podemos decir que hay un cierto valor. Y vamos a distinguir estos dos tipos de errores por ahora, que son los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Dice que los errores sistemáticos afectan todas las mediciones en la misma dirección. Por ejemplo, que su aparato te suma 5. Te estás midiendo con un aparato y ese aparato siempre te va a sumar 5 milímetros, ¿cierto? Entonces te va a afectar todas tus mediciones. Si tú estás midiendo, por ejemplo, palitos de helado, ¿cierto? Todos esos palitos de helado que estás midiendo le va a sumar 5 milímetros, porque tu máquina tiene ese problema, ¿ya? Y otros errores que son de tipo aleatorio, ¿ya? Que eso a veces no lo podemos controlar porque puede ser por el mismo medidas del clima, ¿no es cierto? Que vayan a afectar la medición, fluctuaciones impredecibles. Porque el clima afecta la temperatura, hace que se dilaten los metales, por ejemplo. No sé si tú estás midiendo con una regla y a esta temperatura se te va a dilatar un poco, ¿cierto? Dice aquí la incertidumbre se cuantifica la dispersión asociada al resultado. Se puede expresar como x igual a xm más menos una u, donde xm que es el valor medido más una cierta incertidumbre. Entonces, más o menos, porque se puede pasar por arriba, se puede pasar abajo del valor medido. Siempre vamos a tener entonces esta incertidumbre que tratamos de controlar. Por eso aparece lo que se llama la teoría de errores. ¿Ya? Déjenme mostrar el documento de la teoría de errores. Aquí está, acá. Aquí está, ¿ven? Este es un artículo que le envié, está bien bueno. Leamos la primera parte. Dice, introducción. Todas las medidas experimentales vienen afectadas de una cierta imprecisión inevitable debido a las imperfecciones del aparato de medida o a las limitaciones impuestas por nuestros sentidos, ¿cierto? Porque cuando yo tengo que registrar una medida, a veces tengo que usar el ojo, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy usando un tubo de ensayo, voy a tener que ver dónde queda la guatita, ¿cierto? Y ahí estoy usando mis sentidos. A veces no, porque la máquina me da inmediatamente el resultado. Si es un aparato digital, me entrega el número, no voy a intervenir mucho, ¿cierto? Dice, el principal objetivo entonces de la denominada teoría de errores consiste en acotar el valor de las imprecisiones. Eso quiero que les quede claro por ahora. Que la teoría de errores consiste en acotar el valor de dichas imprecisiones, denominados errores experimentales. Dado que el valor de las magnitudes físicas se obtiene experimentalmente por medida, bien directa de la magnitud o indirecta, por medio de los valores medidos de otras. Por ejemplo, si yo estoy sacando eh, el área, tengo que medir longitud, entonces multiplico, me refiero a esto. Si, por ejemplo, ustedes miden este rectángulo, miden aquí 5 metros y acá miden 7 metros, por ejemplo, para sacar el área, ustedes tendrían que multiplicar, ¿cierto?
5 metros por 7 metros. Entonces, esta medida del área, que les va a dar 35 metros cuadrados, no es directa, ¿ya? Se construyó de manera indirecta. Eso es lo que está diciendo lo que está entre paréntesis, ¿ven? Bien directa de la magnitud o bien indirecta por medio de los valores medidos de otras magnitudes ligadas con la magnitud del problema mediante la fórmula física o fórmula matemática, ¿cierto? Dice, debe admitirse como postulado físico el hecho de que resulta imposible llegar a conocer el valor exacto de ninguna magnitud, ya que los medios experimentales de comparación con el patrón correspondiente a la medida viene siempre afectado de imprecisiones inevitables. ¿No? Siempre está el error, pero ese error tenemos que minimizarlo. Esa es la idea. Dice, de este modo, aunque es imposible encontrar en la práctica el valor cierto o exacto de una magnitud determinada, no hay duda de que existe y nuestro problema es establecer los límites dentro de los cuales se encuentre dicho valor. ¿Eh? O sea, dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a tolerar ciertos límites para mi error. O sea, si es algo muy importante, tal vez no voy a tolerar mucho el error. Si es una medida, por ejemplo, de un medicamento, quiero que sea lo más exacto posible, tal vez, porque si me paso en 1 miligramo, quizá ya es muy grave, ¿cierto? Eh, en cambio, si yo estoy haciendo una losa para mi casa, a lo mejor si le echo 2 kilos o menos 2 kilos, va a dar lo mismo, no se va a notar. Dependiendo de lo que yo haga, entonces va a importar la tolerancia que le doy al error. O sea, eso es importante. Dice, el error se define entonces como la diferencia entre el valor verdadero y obtenido experimentalmente. Los errores no siguen una ley determinada y su origen está en múltiples causas. ¿Ven? Nuevamente acá te hace una distinción entre los tipos de errores. ¿Ya? El error sistemático dice, es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afecta a todas las mediciones de un modo definido y es el mismo para todas ellas. Estos errores tienen un signo determinado y las causas probables pueden ser las siguientes. O sea, aquí te hace la distinción entre errores sistemáticos. Errores sistemáticos, entonces hay errores instrumentales del aparato mismo, por ejemplo, que le decíamos que te sumaba 5 milímetros, ¿ya? Por ejemplo, el error de calibración. También puede ser un error personal. Este es en general es difícil de determinar debido a limitaciones de carácter personal. Un ejemplo de este sería una persona con un problema de tipo visual, ¿cierto? Tiene la persona cierto estrabismo. Recuerden que estrabismo cuando no están alineados los ojos. Entonces ese estrabismo que tiene la persona va a generar que tenga un error en la medición quizá mucho mayor. ¿Ve? Después acá hay otro error. Dice, error de la elección del método. Corresponde a una elección inadecuada del método de medida de la magnitud. Este tipo de error puede ponerse manifiesto cambiando el aparato de medida, el observador o el método de medida. Acá voy a ser exagerado. Por ejemplo, si ustedes quieren medir el largo de su casa y empiezan con una reglita a medir, obviamente la regla, como es cortita, va a llevar a que ustedes tengan un error acumulado, ¿cierto? Porque van a doblar la regla, entonces no va a ser de línea recta, ¿no? Es como eso lo que estoy diciendo, que estoy eligiendo mal mi aparato para medir, pues, en vez de un flexómetro que me serviría más, ¿no? O un láser, ¿ya? Y después de esto también entonces aparecen otro tipo de errores que dijimos que eran los accidentales, ¿ya? Que ya son prácticamente incontrolables. Dice, se denominan errores accidentales aquellos que se producen en las pequeñas variaciones que aparecen en las observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. Las variaciones no son reproducibles de una medición a otra y más, no presentan más que por azar la misma magnitud en dos mediciones cualquiera del grupo. Las causas de estos errores no son incontrolables para un observador. Los errores accidentales son en su mayoría de magnitud muy pequeña y para un gran número de mediciones se obtienen tantas desviaciones positivas como negativas. ¿Ya? Dice, aunque los errores accidentales no se pueden hacer, es decir, no se pueden hacer correcciones para obtener valores más concordantes con el real, sí se emplean métodos estadísticos y se pueden llegar a algunas conclusiones relativas al valor más probable, ahí tampoco falta nada continuo, probable en un conjunto de mediciones, ¿ya? Entonces, aquí el documento después sigue, obviamente viene bastante análisis matemático, estadístico acá, pero no nos metamos por ahora en eso porque tienen que aprender las matemáticas para entender algunas fórmulas para acá, sobre todo las derivadas. Pero quedémonos por ahora con eso, pues. Quedémonos por ahora de que el error, entonces, se puede distinguir el error sistemático y errores accidentales. Y dentro del sistemático teníamos estos tres, ¿cierto? Instrumentos, personal y el elegir mal el método, ¿cierto? Y
En cuanto a lo que es exactitud y precisión, tenemos que distinguir bien en qué se diferencian. Dice, en lo que respecta a los aparatos de medida, hay tres conceptos muy importantes que vamos a definir: exactitud, precisión y sensibilidad. La exactitud, dice, se define como el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental, de modo que un aparato es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud, ¿cierto? En cambio, la precisión dice que hace referencia a la concordancia entre una medida y otra de la misma magnitud, realizadas en condiciones sensiblemente iguales. De modo que un aparato será preciso cuando la diferencia entre, entre diferentes medidas de una misma magnitud sea muy pequeña, ¿ya? Y eso se muestra muy bien en el dibujo que yo les puse del libro de Escamilla, acá, ¿ven? Entre precisión y exactitud, que es lo mismo, ¿ven? Lo mismo que les decía, de que la precisión se refiere al grado de concordancia entre mediciones repetidas de un mismo mensurando realizada bajo ciertas condiciones. ¿Ven? La precisión. Están muy juntas entonces las mediciones, acá, en el primer dibujo, ¿cierto? Entre ellas están muy juntitas, ¿sí? Pero están alejadas del centro. ¿Eh? En cambio, la exactitud, en cambio, expresa la cercanía entre el valor medido y el valor verdadero o valor de referencia. ¿Ya? Entonces son distintos. Y por supuesto, yo puedo tener acá también ninguna de las dos, ni precisión ni exactitud, porque están lejos del centro y separadas entre ellos. ¿Ya? Y por eso después uno aplica métodos estadísticos para estudiar bien todo esto, ¿ya? Porque requiere que yo descubra quizás dónde está la incertidumbre o el error. Por eso yo aplico este método estadístico. Dice aquí, es importante no confundir ambos términos. Precisión no es sinónimo de exactitud. Un instrumento puede ser muy preciso, resultados muy similares entre sí, pero poco exacto si todas las mediciones están desplazadas respecto al valor verdadero debido a un error sistemático. Por ejemplo, por ejemplo, estás midiendo con un multímetro y te está sumando siempre 5 volts. Siempre te está sumando 5 volts. ¿Eh? Ya, sigamos la otra parte acá. Bueno, lo de trazabilidad podemos saltarnos un poquito. Yo había pegado unas cosas acá, miren. Eh, Cuando hablamos de instrumentos de medición, es importante distinguir estas dos clases, los analógicos y los digitales, porque eh, generalmente uno puede ver que los primeros han sido analógicos, ¿ya? Y después se han creado instrumentos de tipo digital. Porque pensemos en el termómetro. El termómetro inicialmente todos eran analógicos y luego aparecieron los digitales. Entonces, cuando hablamos de analógico, tiene que haber una regla y una escala de medida en el mismo aparato. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les puse dos tester o multímetros. Este es un tester analógico. ¿Ven? Ven que ahí puede medir. Acá no sé si sale ohm arriba, sí, dice ohm, creo. Acá. Puede medir voltaje, puede medir corriente y resistencia eléctrica. ¿Ya? Al parecer, sí, aquí está, ven, aquí está el ohm. Así que con lo verde que está acá es resistencia eléctrica. Uno puede medir entonces las tres cosas acá. ¿Ven? Por eso se llama multímetro. O tester también le dicen algunos, pero el nombre correcto es multímetro, porque puede ser múltiples mediciones. ¿Ya? Y con estos dos cables, el negro y el rojo, los coloco aquí y dependiendo de si va a medir voltaje o corriente, va a marcar aquí la aguja, ¿cierto? Y adentro uno puede ver que tiene una bobina, puede desarmar y ver todo eso, ¿ya? Entonces, este es un tipo analógico. Tiene una escala, está curvada la escala, pero eso es por el tema de la aguja, ¿cierto? Y ahí hay que ver si está usando ampere o miliampere o hay que hacer una transformación de escala. En cambio, el que más se usa ahora es este tester digital o multímetro. Acá nosotros podemos hacer lo mismo que el de analógico, medir voltaje, dice microampere, miliampere, ampere, puedo medir si hay conexión, puedo medir resistencia eléctrica, también puedo medir, por ejemplo, capacitancia, con este símbolo que está al lado de Hertz, frecuencia, etcétera, ¿ya? También hay otras cosas que se ponen en en estos medidores, como medir ganancia de un transistor también, ¿no? Un montón de cosas. Por eso se llama multímetros. Lo importante es que, ¿por qué se llama digital? Porque inmediatamente me arroja el número en la pantalla mediante un proceso. Esto hace un cálculo interno
¿cierto? Considerando también que internamente el multímetro tiene una resistencia eléctrica. Ya, los dos tienen, pues. El tester analógico también tiene una resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica afecta la medición. ¿Me das cuenta? Entonces, este tester digital te hace un cálculo interno como una especie de promedio y te entrega en pantalla eso. ¿Ves? ¿Alguna duda hasta ahí o no? ¿Comentario? Que se agregó Cata, se había salido. Ya, voy a seguir. Después tenemos acá termómetros. Termómetro, el analógico, ¿ven? Hay una escala en la parte izquierda, te mide temperatura en grados Celsius y en la parte derecha te mide grados Fahrenheit, temperatura. Y hay pues uno puede transformar de, de Celsius a Fahrenheit, pero fíjense que el tamaño de la distancia entre rayitas no es la misma, ¿cierto? Porque son de otro tamaño, 2 grados, se puede decir, ¿ya? Y quizá esto acá, creo que hay una especie de alcohol aquí adentro. Algunos funcionan con mercurio, ¿ya? Lo importante es que la dilatación que tenga este líquido sea buena para que se logre ver la dilatación del material, ¿ya? Eso es de tipo analógico porque tiene entonces una escala directa, pero yo tengo que observar y medir el número, ¿cierto? Por ejemplo, hasta aquí, ¿cuánto hay? 20 grados Celsius, ¿cierto? En cambio, en la que ustedes ven, este termómetro digital, estos son de tipo industrial. Hay varios tipos de estos. ¿Recuerdan que en la pandemia te apuntaban en la frente con esto? ¿Ya? Muchos de estos son de tipo industrial, pues entonces te miden temperatura y también te piden otras cosas. ¿Ya? Inmediatamente te entrega entonces el valor en la pantalla. ¿Ya? Es un termómetro infrarrojo, entonces lo que va a hacer es utilizar cierto tipo de onda electromagnética para poder hacer la medición. Te rebota, te manda el rayo, se devuelve y te hace el cálculo. Eso es lo que hace el aparato, ¿ya? Es parte de la PAE, así que todo esto que estamos hablando es parte de la PAE por si acaso, no me esté escapando, sino que es parte de lo que son las aplicaciones tecnológicas. Acá también tenemos otros ejemplos ya más de salud. En la parte izquierda tenemos un tensiómetro análogo de pared o mesa, que es un medidor de presión arterial. ¿Cierto? Entonces tú te lo colocan en el brazo y se va a mover la U. Ahora, es importante acá fijarse en la unidad de medida. Ahí dice milímetro de mercurio, ¿ya? mmG, aquí. Eso que está acá, ahí, te dice milímetro de mercurio. Recuerden que mercurio tiene el símbolo Hg. Eso es lo que dice ahí, no se alcanza a ver muy bien. Entonces, todos estos aparatos tienen una unidad de medida, o a veces tienen más de una, pero lo que está entregando ahí es milímetro de mercurio. Así se mide la presión arterial. Entonces, esto se va a mover, te lo aplica ahí la enfermera o el técnico en hacer tu enfermería y te va a dar el valor de resultado en milímetros de mercurio. Y acá hay otro medidor de presión arterial, pero es digital, que te entrega el resultado inmediatamente. ¿Ven? Te entrega la diastólica y la sistólica. ¿Ven? Fija ahí que dice cis, y que dice ahí milímetro de mercurio. Y la diastólica también en milímetros de mercurio. Y también te entrega los pulsos por minuto, o sea, el ritmo cardíaco, ¿no? Así creo que le llaman. Este es digital. No tiene que la persona sacar el número, sino que la máquina te lo entrega inmediatamente. ¿Ya? Entonces tiene ejemplos buenos de instrumentos de tipo analógico y digital. Pues hay muchos más, pero estos son solo los que uno puede tener más cercanía con ellos. El reloj es el típico el caso, ¿cierto? El reloj de aguja o el reloj digital, ¿ya? Y esto lo que se muestra acá es un manómetro, ¿ya? Los manómetros miden presión. Presión puede ser, por ejemplo, la presión de un neumático, de una bicicleta, de un automóvil, o también puede ser la presión atmosférica, ¿sí? Dice acá, un manómetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la presión de un fluido, ¿ya? Puede ser un líquido o un gas, en un sistema cerrado. En meteorología, por ejemplo, se utiliza para medir la presión atmosférica, y es fundamental para comprender fenómenos como los sistemas de alta y baja presión, que están relacionados con el concepto de presión atmosférica. Dice, es muy común en la industria y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medición de la presión en neumáticos de automóviles hasta el control de la presión en sistemas hidráulicos y de aire acondicionado. Y aquí fíjense que me da estas unidades de medida que están con celeste, que dice kilopascal y entre paréntesis bar. Pero nosotros sabemos que
la relación entre bar y pascal es que 100 kilopascal es un bar. ¿Ya? Ustedes pueden poner, por ejemplo, esto en Wolfram y te lo va a transformar. Te va a transformar el 100 kilopascal a bar. Y también aparece PSI, o sea, lo que está en rojo, de 0 a 180 son PSI, que son unidades inglesas, ¿ven? Libra partido por pulgada cuadrada. Esa IN es inch, es pulgada, por si acaso. Entonces, inch es pulgada. Eso lo pueden ver en estas reglitas que tienen uno de metal. Entonces yo sé que una inch, ¿cuánto es? 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, como quieran escribirlo, ¿cierto? Eso es una pulgada. Entonces acá lo que está haciendo, tiene dos sistemas. Uno que te mide en kilopascal, ¿cierto? Te mide en bar también, y también te mide aquí en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ven? Tienes formas distintas de medir. ¿Por qué? Porque a veces te sirve un número más que otro, ¿sí? A veces te lo puede medir en atmósfera, ¿sí? Entonces el que está acá abajo, este es un manómetro especial, y se llama barómetro, porque el barómetro es un manómetro que te mide la presión atmosférica. Y bueno, eso depende de la altura donde yo esté. Era antes un tema que entraba en la PAE, pero ya lo sacaron. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que en condiciones normales, ¿cierto? A nivel del mar, la presión atmosférica, que prácticamente es el peso que tenemos sobre nosotros de aire, hay una columna de aire sobre nosotros, y ese peso que tenemos es prácticamente una atmósfera, ¿cierto? Entonces los barómetros que hacen te miden eso. Dice, son manómetros específicos que miden la presión atmosférica, cruciales para la predicción del clima, ¿ya? Y nótese que acá esto es un barómetro de qué tipo, analógico, digital, es analógico, ¿cierto? Yo tengo que mirar y decir, ah, mira, aquí tiene el numerito de adentro, que son milímetros de mercurio. Está tapado por la aguja, pero esto es milímetros de mercurio, el número que está adentro. Ahí está. Son como 760. Un poquito pasado porque está pasado un poquito más de una atmósfera. Y el número que está afuera, este que está acá, viene siendo en hectopascal. Aquí les puse la relación. ¿Ven? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y abajo también puse la relación entre atmósfera y hectopascales. ¿Ya? Esto para que lo sepan nomás, para entender el por qué te marca así. ¿Sí? Y aquí te coloca soleado, nublado, con lluvia, porque dependiendo de si está soleado, con lluvia o otra condición climática, la presión atmosférica cambia. ¿Sí? Hay más viento, menos viento. ¿Ya? Entonces, de presión hay un montón de unidades de medida. Lo importante que tienen que saber ustedes es que una atmósfera es prácticamente la presión que tenemos en función del aire que tengamos arriba. ¿Cierto? Si yo subo la montaña, me voy al Himalaya, Monte Everest, ¿cierto? Voy a tener menos peso sobre mí de aire. Entonces la presión atmosférica va a bajar, ¿cierto? Esta atmósfera que yo tengo generalmente se mide a nivel del mar. Como si uno ve la diferencia entre Iquique, por ejemplo, y Alto Hospicio, va a ver ahí, no sé, creo que son como 600 metros de diferencia, no me acuerdo cuánto. Hay una diferencia de altura, por lo tanto tiene que haber una diferencia de presión. Hay más o menos aire sobre mí. ¿Ya? ¿Ven ahí el Wolfram, no? ¿Me pueden avisar si lo ven en el programa? Sí, profe. Ya. Entonces aquí lo que hice fue colocar una atmósfera y tengo que revisar si está correctamente escrito, porque dice que asumiendo atmósfera por ATM puede usar otra forma de escribir. ¿Eh? Acá instead, en cambio, ¿cierto? Entonces, una atmósfera, lo entendió bien, son 760 Torricelli, es una unidad de medida, como la milímetro mercurio. O sea, ¿por qué son 700 milímetros de mercurio? Porque si uno hace un barómetro de mercurio, va a tener una altura de 760 metros, o sea, perdón, de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es menos que un metro, ¿sí? En cambio, si uno usara agua para un barómetro, va a ser mucho más largo, va a ser como 10 metros de agua. Eso es por el barómetro. ¿Ya? Eso ya no es parte, por si acaso, de la paz, entonces no vamos a profundizar tanto en eso. Pero lo que me interesa es que ustedes pueden ver que pueden transformar de atmósfera a kilopascal, pueden transformar a hectopascal y a varias cosas. O sea, de repente uno ve ciertos mapas geográficos, otras cosas,
te van a dar la presión en hectopascal. Entonces aquí voy a colocar 2 H pascal, ¿ves? H es de hectopascal. Y te va a hacer la transformación, por eso tiene que ser como 1013 por ahí está, ¿ven? 1013 hectopascal, te lo convirtió. Entonces, cuando uno vea estos mapas de presión y te muestran los meteorólogos, los geógrafos, ¿cierto? Te va a aparecer en hectopascal a veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te permite más ver las diferencias de presiones en los distintos lugares. Por eso si yo quiero evitar los decimales, te voy a colocar un mapa de presiones en hectopascales para poder para notar la diferencia, ¿me entiendes? Pero si te pongo 1,2 atmósferas, eso es como raro en un mapa, ¿cierto? Es para ocupar números enteros, y aquí el tema siempre tiene que ver con ocupar números enteros, ¿eh? 1,2 atmósferas son 1216 hectopascales, y si fuera un poquito menos, por ejemplo, 0,8 atmósferas a hectopascales, va a ser 81, o sea, perdón, 811 hectopascales. También se puede convertir la atmósfera a PSI, PSI, o podemos con minúsculas mejor, PSI, que son libras partido por pulgada cuadrada, ¿eh? Ahí está. Entonces son 14,7 PSI. Esa es la conversión de atmósfera a PSI. Pound Force per Square Inch. Una pulgada cuadrada. ¿Ven? Y lo convierte a otras cosas más. También lo puedes convertir a bar. ¿Ven? Otra unidad de presión. Una atmósfera sería ¿cuánto? 1,013 bar. ¿Ya? Recuerden que aquí este punto no es de mil, sino que es de coma, de decimal, ¿cierto? Bueno, y así tiene un montón de unidades de medida, ¿ya? Para medir presión. Pero sabemos que en el sistema internacional yo ocupo el pascal. El pascal es del sistema internacional porque es newton sobre metro cuadrado. ¿Eh? Ahí está, ¿ven? Entonces una atmósfera es 101.325 pascal. Esto no tienen que metérselo de memoria, solamente tienen que saber que yo puedo convertir de una a otra. ¿Eh? Ahí está el pascal, ¿ven? Newton partido por metro cuadrado. Eso es un pascal. ¿Ya? Voy a seguir ahí mostrando otra cosa. ¿Alguna pregunta ahí, comentario? No. Ah, pues me estoy mostrando comentarios hasta ahí, ¿no? Nos quedan 15 minutos, así que aprovechemos los últimos minutos, ¿ya? Veamos acá esta hora acá. Entonces, ¿no hay preguntas? Ya, eso es todo. Entonces, yo les doy de tarea que vean estos mapas de presión donde se ven los hectopascales. ¿Qué importancia tiene entonces la metodología para la ciencia y para la industria? Muy importante. Dice, en física experimental, la medición constituye el puente entre teoría y realidad empírica. Yo voy a hacer un experimento, necesito medir. Y, por ejemplo, en cosas que son de tipo electrónica, cuántica, física a nivel microscópico, necesito mucha exactitud y mucha precisión, las dos cosas. Dice usted la precisión, la exactitud que tienen que tener los aparatos que crean los microchips, que hace que funcionen los computadores y los celulares. Cosas pero nanométricas, chiquititas. Dice, en comercio internacional, por ejemplo, evita disputas técnicas. Sin metrología, entonces, no existiría tecnología confiable ni progreso científico verificado. ¿Y qué organismos internacionales son los que regulan estas cosas? Bueno, tenemos acá la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que dice aquí que es encargada de coordinar el Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional, el SEI, ¿cierto? Y mantener coherencia global de las mediciones. A través de acuerdos internacionales asegura que un metro o un kilogramo tengan el mismo significado en cualquier país. ¿Ya? Eso ha cambiado cómo se define en el tiempo, ¿ya? Ahora muchas constantes físicas se están utilizando como patrones para construir otros patrones. ¿Sí? Eso es relevante porque se está usando mucho la constante de Planck dentro de los nuevos patrones. ¿Ya? ¿Te acuerdas que antes no usaban un kilogramo que estaba en un lugar en que nadie lo podía tocar, estaba como sellado, y trataba de que no cambiara mucho con el tiempo, con el clima en el tiempo? Bueno, eso ahora está en función de la constante de Planck, que es una constante universal, prácticamente. ¿Ya? También está la Organización Internacional de Normalización, ISO, que lo que hace es crear normas técnicas
Esas normas técnicas prácticamente sirven mucho en las empresas. Las empresas tienen que certificarse con normas ISO, ¿eh? Y se desarrollan normas técnicas aplicadas o aplicables a la industria, gestión de calidad y sistemas de medición. No sé si ustedes son ingenieros más adelante, ingenieras, tienen que meterse en el tema de las normas ISO, ¿ya? Para certificar todos sus sistemas de gestión, ya sea ambiental, de calidad, de lo que quieran producir, ¿ya? Dice, muchas empresas deben cumplir normas ISO para garantizar estándares internacionales de calidad. Y eso hace que la empresa tenga prestigio, porque si usted está certificado con ciertas normas, su empresa va teniendo cada vez más prestigio, más confiable, se puede decir. Dice, la Comisión Electrotécnica Internacional IEC establece normas para tecnologías eléctricas y electrónicas, fundamentales en la industria energética y tecnológica. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué permite que existan estos organismos? La uniformidad entonces en el comercio internacional. Si yo después tengo que cargar un buque con cosas, tengo que saber eh, la unidad de medida que voy a utilizar, volumen, o voy a ocupar masa, peso, ¿cierto? Sí. Y los containers tienen masa, peso y tienen volumen también. Confianza en los resultados científicos, seguridad en procesos industriales y comparabilidad de datos experimentales. Entonces, aquí hay una foto del libro de Escamilla, que yo les envié, de donde está la dirección de todas estas organizaciones internacionales, que son muy importantes. ¿Ya? Y acá en Chile creo que hay un instituto también de normalización, ¿ya? Y todo está en contacto entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona la estadística con la metodología y la teoría de errores? Voy a leer este texto. Dice, la estadística, la metodología y la teoría de errores están estrechamente relacionadas porque todas se ocupan de la incertidumbre en la medición y en la inferencia de datos. ¿Ya? Esto después lo puede leer usted que dice que la estadística es considerada una disciplina dentro de la matemática. Eso lo leen después ustedes. Esto igual ya lo leímos. La magnitud física, también eso ya hablamos, de que tenemos de tipo escalar y hay otras que son de tipo vectorial. Aunque esto lo vamos a ver más adelante en física, pero por ahora era un adelanto. ¿Ya? Quiero que veamos los problemas que están aquí como preguntas para terminar y vamos respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Ya las hice ya. Entonces, veamos aquí. Dice, la metodología se define como el estudio exclusivo de instrumentos digitales, no. La ciencia de las mediciones, una rama de la estadística o el cálculo de los errores matemáticos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La veo, ¿no? Claro, es la ciencia de las mediciones. ¿Sí? Y yo les envié un video de metodología ahí en su canal, en YouTube, que es muy bueno como la profesora da la introducción de la metodología. Hay libros completos, o sea, en el, yo les recomiendo que vean entonces este libro de Escamilla. Le envié una parte, creo, completo, que es un libro nuevo y actualizado, ¿no? Ven, es de 2014, pero no se han hecho muchas cosas buenas en español de metrología. Esto se lo pueden mirar, sobre todo el capítulo uno, que es como lo mismo que vimos recién, solo que un poco más profundo, ¿cierto? Y habla del pie de metro, varias cosas más, así que es muy bueno este libro para que lo vean. Yo saqué de ahí algunos dibujos, algunos conceptos, ¿ya? Así que vean el libro de Escamilla. Excelente el libro, ¿ya? Veamos la otra pregunta. Una magnitud fundamental del sistema internacional no puede ser derivada. ¿Cuál sería una fundamental de acá? Velocidad, fuerza, energía o masa. La velocidad. Aquí dice que es fundamental. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo 45 metros por segundo, ¿ves? Arriba tiene longitud y abajo tiene tiempo, entonces no puede ser. Masa. Claro, la masa, 4 kilogramos. Eso sería fundamental. Las demás no, porque la fuerza, por ejemplo, si tú tienes 5 newton, ese newton es al final 5 kilogramos ponte aquí, por metro sobre segundo cuadrado. Y la energía, tú puedes tener, por ejemplo, 6 joules, pero joule es igual a newton por metro, ¿viste? Entonces es derivada. Y el newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado por metro. Entonces, ¿viste? Y ahí tú la llevaste a puras fundamentales, pero
es derivada, porque involucra potencia, multiplicaciones, divisiones de fundamental, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la velocidad es una magnitud de tipo derivada, 3c. ¿Ya? ¿Cuál sería un error entonces sistemático? Dice, se caracteriza por cambiar de signo aleatoriamente, ser impredecible, mantener una tendencia constante, ser siempre nulo. ¿Qué pasaría ahí? Una tendencia constante, ¿no? Claro, una tendencia constante. Por ejemplo, pensemos, una persona que tiene que llegar al colegio a las 8 y la persona llega siempre a las 8:10. O sea, siempre llega atrasado en 10 minutos. Entonces, es una tendencia constante, porque debería llegar a las 8 justa y llega a las 8:10. Entonces, es una tendencia constante, ¿eh? Hay una desviación del valor correcto, pero siempre es la misma, ¿ya? Después dice aquí en la pregunta 5 la incertidumbre expresa el valor verdadero exacto, la dispersión del resultado, un error humano, una falla del instrumento. 5. ¿Cuál sería? Un error humano. ¿Seguro? La, la incertidumbre. Ah, Porque, entonces, de hecho, la incertidumbre nosotros la estudiamos cuando estudiamos probabilidad en matemáticas. ¿Por qué yo utilizo las probabilidades? Porque tengo incertidumbre. la dispersión del resultado. Claro, la dispersión del resultado. Y por eso en la estadística también uno tiene las medidas de dispersión. Por ejemplo, esta es la desviación estándar. Desviación estándar, que lo vamos a ver en estadística después. La desviación estándar es una medida de dispersión, como hay otras más, como el rango. eh, También vamos a tener, por ejemplo, la desviación media, la varianza, ¿sí? Porque tiene que ver con la diferencia que hay entre los datos. Luego, la precisión, que dijimos, es la cercanía al valor verdadero, repetibilidad de las mediciones, tamaño del instrumento, unidad utilizada. Recordemos que la precisión tenía que ver con que las mediciones eran parecidas entre sí, ¿o no? Es diferente la exactitud. Entonces, la precisión sería, Bueno, la cercanía al valor verdadero. no, 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 es, tiene que ver con la relación entre las mediciones, entre ellas. Tú puedes estar Eh, lejos del valor, tú puedes estar lejos del valor verdadero, pero que sean muy parecidas entre sí. Por ejemplo, pensemos en el enchufe, ¿cierto? Voy a medir aquí en el enchufe y están midiendo 300, 301, 299, la 301. repetibilidad. Claro. Entonces, tú estás midiendo, por ejemplo, acá el voltaje y te dieron todos estos voltajes. Claro, entre sí son parecidas. Entonces, tiene una alta precisión, pero tiene baja exactitud, porque estás alejado del valor verdadero. Entonces, hay una repetibilidad de las mediciones. Y este es un error que puede ser sistemático, porque puede ser que tu multímetro tenga algo que hace que te suba los voltajes. Cuando debería medirte, no sé, 220 más o menos, te está marcando cercano a 300. Entonces, puede haber un error sistemático que hace que tu multímetro te esté midiendo cerca de 300. Pero como el multímetro es un aparato de alta precisión, te está midiendo valores muy cercanos entre sí. Claro, es muy preciso, pero está muy lejos del valor exacto, del valor verdadero, se puede decir. ¿Viste? Entonces, por eso es bueno que aparezca esta pregunta para aclarar los conceptos. Ya, la trazabilidad metodológica implica, eso no lo leímos, devolvamos un poquito. La trazabilidad. No me la salté, pero leámoslo de nuevo, porque hay una pregunta. Trazabilidad, La trazabilidad dice, es la propiedad que permite relacionar un resultado de medición con referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o internacionales, mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones con incertidumbres conocidas. Entonces, yo puedo ir hacia atrás, puedo trazar hacia atrás como el camino, se puede decir, mediante una cadena ininterrumpida. Eso entonces, ¿qué garantiza? Coherencia internacional en comercio, industria e investigación científica. Así que la trazabilidad debería ser la letra B también. Cadena documentada de comparaciones. ¿Sí? Piensa usted, por ejemplo, estas botellas.
estas botellas, usted le saca la tapa, le coloca una tapa de otra bebida y calza justo. ¿Y por qué calza justo? Porque la precisión que tiene esto es alta. ¿Y por qué? Porque las empresas tienen una regulación de las mediciones entre sí. Entonces, si el tipo entiende un centímetro de otra manera, después cuando quiera calzar acá una de otra bebida, no cabe. O puede ser otras cosas, otras piezas que están normalizadas. Por eso se normalizan las cosas. Y esa normalización tiene que ver con cómo yo voy a ajustar mi instrumento, ¿ya? Y ese es el proceso eh, de calibración, pues yo voy a calibrar mi instrumento comparándolo con un patrón. Entonces tengo un patrón y voy a calibrarlo de esa manera. Comparar con un patrón. Esa es sí, la 8 es la B también. Comparar con un patrón. Por ejemplo, este es mi patrón y este es mi patrón, que, que se establece como un metro. Este es mi metro. Entonces mi instrumento tiene que recoger esta medición del patrón para después utilizarlo, ¿ya? Eso sería el proceso de calibrar o calibración, ¿ya? Y las últimas dos, para terminar ya, una magnitud, vamos a decir de tipo escalar acá, escalar, por si acaso. Se expresa mediante, pensemos por ejemplo en 20 metros, ¿ya? Tenemos que tener un número y una unidad de medida, ¿ya? Un número y una unidad, ¿ya? Porque también están las magnitudes vectoriales que les puse, pero eso por ahora no lo veamos, ¿ya? Y la exactitud, haciendo la distinción con la precisión, ahora sí tiene que ver con el valor verdadero, la cercanía que tengo al valor verdadero, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo el enchufe. Yo medí 220,1. Ese es un valor muy, muy exacto, porque está cerca del valor verdadero, que sería más o menos 220, porque bueno, hay una medida que tiene que ver con un promedio, una especie de promedio que se llama el RMS, porque como es corriente alterna, cuando uno mide, igual mide un promedio, que es el RMS, pero no importa. El tema es que este es un valor que es muy exacto, eh, está cercano al verdadero, ¿sí? Eso. Así que sería, la 10 sería la letra C. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Hasta ahí, comentarios. Con eso vamos a quedar por ahora. Ya la otra semana vamos a empezar con cálculo. ¿Ya?